Ok, chiquillos, buenos días. Buenos días, sean bienvenidos a esta última semanita de clase. Después tienen tiempo para hacer sus trabajos y después viene para ustedes también una semana de vacaciones. Así que, bienvenidos. Estamos terminando la etapa 4. Reglas básicas de la clase: silenciar el micrófono, encender cámaras o poner una foto, respetar los turnos en los espacios de diálogo acordados y sobre todo participar. Cuando llegue el momento de participar, pueden participar a través del chat o pueden participar a través del audio, dependiendo de cómo se pueda en ese momento. Lo que les pido sí es que estén atentos. ¿Ya? Recuerden que si yo los llamo y no corresponden de alguna manera, quiere decir que no están en la clase. Entonces, se marca una ausencia. El día de hoy vamos a, más que nada, a ver aspectos relacionados con el trabajo y vamos a consolidar algunos conceptos. Estamos en el módulo de recursos humanos, este módulo integrado que tenemos, en la unidad de la organización interna de la empresa en general, donde abarcamos varios conceptos. Y hoy día el tema es consolidar. Consolidar los aprendizajes de las sesiones anteriores y analizar las instrucciones e instrumentos de evaluación del trabajo final. Mi nombre es la profesora Carolina González. ¿Ya? Ok, let's see. Veamos. Perdón. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos para lo que es la evaluación final. ¿Ya? Vamos a mandar un mensaje al profesor para ver que apure al resto. Ingresamos. Y hasta hoy, ¿qué hemos visto hasta hoy? Por ejemplo, en la clase anterior, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué me puede decir? ¿Qué concepto fue el que vimos en la clase anterior? Viendo el chat. El cliente interno, muy bien. El cliente interno. ¿Y qué era el cliente interno? Era ese cliente que iba y compraba los productos que producía su empresa. ¿Eso es un cliente interno? En oposición al cliente externo, que es el que está afuera y va a comprar o adquiere productos o servicios. ¿Ya? ¿Qué era? La misma pregunta, voy a repetirla después, así que vayan pensando esa respuesta. Muy bien, ahí tengo una respuesta en el chat privado que está correcta. Está correcta tu respuesta. Hay que guardarla para un ratito más. La organización interna de la empresa fue lo primero que vimos. ¿Ya? Lo segundo que vimos fueron los tipos de organigrama. El cliente interno y su importancia fue en la clase número 3, que Sofía me acaba de dar también una respuesta súper correcta. Y hoy vamos a ver estos tres conceptos, más las dudas del trabajo final, la consolidación de la unidad. Entonces, tenemos esta frase de una experta en lo que se llama endomarketing, ¿ya? Si también hay si hay un marketing para el cliente externo, también va a haber un marketing para el cliente interno. Y eso se llama endomarketing, endo, de adentro. Y esta señora, que es una experta, se llama Heidi Arce, dice: trata a su cliente interno como a usted le gustaría que tratara a su cliente final. Esa
para ella esa es la máxima que tienen que seguir las empresas en relación al cliente interno. ¿Por qué será esto? Vamos a verlo en un momento más. Repasando conceptos más antiguos. Primero, la organización interna de la empresa. En una empresa está todo revuelto adentro. Mauricio Sosa, ¿está todo revuelto dentro de una empresa? No, No. ¿Cómo se van organizando? o sea, según la jerarquía y lo que se requiera dentro de la empresa. Ok, muy bien, según la jerarquía, según lo que se requiera dentro de la empresa. Vamos a hablar en partida de departamentos y áreas. Bien, Mauricio, ¿eh? Departamentos y áreas. Las empresas entonces se van a organizar de acuerdo a áreas donde se desarrollen tareas similares. Entonces, todos los que tengan tareas más o menos similares se van a ir agrupando en áreas. Todas estas personas hacen los productos, los fabrican, los manufacturan en una u en otra etapa. Ah, ya, entonces esos van al área de producción. Este otro van, realizan labores administrativas. Ordenan carpetas, archivan, recursos humanos, etc. Ah, ya, entonces todos estos juntitos para acá. ¿Por qué creen ustedes que se hace esta organización? Por tareas similares. Eh, por ejemplo, Christopher, ¿por qué crees tú que se ordenan por tareas similares? ¿Cuál es el fin de ordenar por labores similares en una empresa, los departamentos o las áreas? Para que haya un tipo de organización en la empresa. Para que haya un tipo de organización en la empresa, ¿ok? Y Sí, porque también, si no estarían como muy desordenados o así. exactamente, y también porque eso permite optimizar, ¿ya? El orden siempre va a permitir optimizar. Por lo general, las divisiones internas de una empresa las vamos a llamar departamentos o áreas. Esto no quita que las empresas les vayan poniendo sus propios nombres de fantasía a estos departamentos. Por ejemplo, recursos humanos no siempre se llama departamento de recursos humanos o área de recursos humanos. Hay empresas que le dicen el departamento del talento humano. Lo he visto también así como gestión de colaboradores. Entonces, esos nombres de fantasía muchas veces va a depender de cada empresa. En el fondo las labores van a ser las mismas. Esa área de gestión de colaboradores, que es recursos humanos, va a ser igual las liquidaciones de sueldo, va a haber aspectos de bienestar, etcétera, todo. Pero le van a poner otro nombre así como más fancy, porque aquí a la gente le gusta cambiarle los nombres a las cosas. ¿Qué departamentos encontramos en una empresa? ¿Quién me puede nombrar un departamento, aparte del de recursos humanos que ya lo nombré yo? Marketing. Gerencia. Ya, parte del departamento de administración, ok. ¿Qué otro departamento? ¿Cómo se llama donde producen las cosas? Marketing comercial, me dicen por acá. ¿Cómo se llama el área o el departamento donde se hace, donde se fabrica, donde se produce? ¿Cómo creen que se llama? Producción. Producción, muy bien. Producción, exactamente, Fernando. Y Ailich, que también tenían como la duda, sí, producción. Entonces, esos por lo general son los departamentos que están ahí, ¿ya? Administración, donde está la gerencia. Recursos humanos, donde van a estar ustedes, principalmente. Contabilidad,
finanzas, que muchas veces esto, contabilidad y finanzas van unidos, ¿ya? Depende de la empresa, algunas veces los tienen separados, otras veces los tienen unidos. Departamento de producción y departamento de marketing o publicidad. Entonces, los principales son eso. Hay otras empresas que hacen otra departamentalización o juntan departamentos. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces el departamento de finanzas es un departamento muy grande y se subdivide en marketing, por una parte, ¿ya? Así como un subdepartamento. Va a depender del tamaño de la empresa, por lo general. Coca-Cola tiene un departamento de marketing enorme. No podría ser, por ejemplo, un subdepartamento. Porque el departamento de marketing de Coca-Cola está al mismo nivel de importancia del departamento, por ejemplo, de administración, entre comillas, y el de finanzas. Ellos tienen un presupuesto de marketing enorme y es lo que le ha permitido a la empresa ser una mega empresa. ¿Ya? Coca-Cola, por ejemplo, se sostiene en base al marketing. Y ese es un caso de estudio en lo que es administración y en marketing. Es realmente maravilloso. Nosotros no nos damos ni cuenta. Ustedes como administrativos de recursos humanos van a estar principalmente en estos dos departamentos. En el departamento de recursos humanos, obviamente, y también en el departamento de administración. ¿Ya? Ahí van a desempeñar principalmente sus funciones, sin dejar de lado que también podrían ser un aporte en otras áreas. Por ejemplo, en ventas. ¿Ya? Pero su principal función va a estar principalmente relacionada a estos departamentos. Recursos humanos. Este departamento donde van a estar ustedes, su principal tarea es administrar, gestionar, hacer las cosas que sean relativas a los trabajadores de la empresa, a los colaboradores. Pago de sueldos, finiquitos, el proceso de contratación y reclutamiento, bienestar, seguridad laboral, aunque ustedes no lo crean. El Departamento de Recursos Humanos tiene una fuerte incidencia en lo que son aspectos de seguridad laboral y de prevención de enfermedades laborales. Entonces, su función va a ser en esa área principalmente, como yo les decía. ¿Ya? Y esas son las funciones de este departamento. El departamento de administración va a gerenciar, digamos, lo que es la empresa. Y el departamento de recursos humanos y el de administración trabajan en forma muy unida. Por ejemplo, en relación a políticas generales, centrales, lo que sea a recursos humanos. ¿Ya? Por lo general, por ejemplo, el departamento de administración realiza estas políticas generales en cuanto a los recursos humanos y el departamento de recursos humanos las operativiza, las lleva a la práctica, ¿ya? Las adapta, las gestiona. El departamento de administración en general va a gestionar toda la empresa, ¿ya? Y va a dar, por ejemplo, las directrices en cuanto al el proceso de reclutamiento y de contratación para que recursos humanos lo realice. Por eso, por lo general, muchas veces el departamento de administración, cuando veamos un organigrama, lo van a encontrar arriba, sobre los otros departamentos.
cliente interno. El cliente interno fue lo que vimos en realidad en la clase número 3. Y ya me habían dado dos definiciones de cliente interno, me las habían dado por el chat. Básicamente, el cliente interno es un trabajador de la empresa, un colaborador, un empleado, como quieran ustedes llamarle. Pero, ¿cuál es la característica distintiva de esto del cliente interno? Es el proceso. El cliente interno va a tomar un input, un material, podríamos decirlo, de la persona que viene antes de él en la cadena, va a tomar ese material, lo va a elaborar, va a hacer que pase por un proceso y lo va a traspasar a otro miembro de la cadena. Acá entonces es súper importante el concepto ese, tomar, procesar, pasar. No todos son clientes internos de otros, ni proveedores internos. Por lo general, ese concepto se va dando en lo que son las cadenas de nivel de producción. Claro que si hablamos, por ejemplo, a nivel ya general, más lo de administración, por ejemplo, sí, seríamos como todos más o menos clientes internos. Pero el concepto en sí se da entre medio de cadenas. Alguien me pasa algo a mí, yo lo proceso, y a su vez yo le paso ese resultado a otra persona más. Y recuerden que acá teníamos una dualidad. Entonces, como me habían dicho en dos definiciones anteriores, el cliente interno va a recibir el resultado de alguien más, lo va a tomar, lo va a transformar por medio de su trabajo, y ese resultado se lo va a pasar a otro hasta que eso va a llegar a un cliente final. La mayoría de las veces ese cliente final va a coincidir con un cliente externo, por ejemplo. Hay entonces en una empresa múltiples cadenas. Proveedor, cliente externo, ¿ya? Hasta llegar al final de la misma, que es la entrega del producto o del servicio. Recuerden lo que les decía entonces, que no todos los miembros de la organización van a ser clientes o proveedores internos recíprocos. La discusión que teníamos la semana anterior. Si la empresa paga un sueldo, si ustedes contratan a alguien para que haga algo y ustedes le están pagando, les están retribuyendo con un sueldo, entonces, ¿por qué el cliente interno tiene que estar satisfecho? ¿Por qué? Si uno le está pagando, si se le está pagando, ¿por qué con eso se debería quedar o dar por satisfecho? María Ignacia. María Ignacia, ¿estás por ahí? Sí, profe, María Ignacia, ¿por qué entonces tenemos que mantener satisfecho al cliente interno? ¿Por qué crees tú? porque también es parte de la empresa y se toma como un trabajador Ya, común y corriente. También tiene que tener beneficios dentro de la empresa, ya. Pero ¿por qué tiene que tener beneficios? ¿Para qué? Si a él le pagan. porque también tiene derecho de... Ay, no sé cómo explicarlo. El derecho está, él trabaja, yo le pago. Ahí ¿Puedo está decirlo yo? su derecho. Dilo, Mauricio. Porque necesita un buen ambiente laboral para trabajar, Muy bien, por no ahí solo un va. salario. Si no Exactamente. tiene un buen espacio o un buen ambiente, puede pasarlo mal y puede afectar no solo como en su desempeño, sino en su salud mental. O sea, si estoy trabajando por un sueldo solamente y no lo estoy pasando bien, a la larga me va a hacer daño. Muy bien, muy bien. Acá tengo más respuestas. Ambiente agradable también me dice por ahí la Eilish. Y si no se encuentra satisfecho, eso va a afectar su desempeño y por lo tanto el producto final, ¿ya? O un ARES, ¿ya? Un área de la empresa. Muy bien. Exactamente. Todo lo que
me han dicho, ¿ya? Está relacionado con el concepto de satisfacción al cliente interno. Ambiente laboral, mejores desempeños, por lo tanto también eso redunda en directo beneficio de la empresa. No el cliente interno, el trabajador de la empresa, no es solamente un trabajador, como decía Mauricio, también es una persona. Todo eso, entonces, es lo que toma este endomarketing que yo les decía, que en las grandes empresas es esa área, esa persona encargada de lo que es la satisfacción del cliente interno, que la empresa ahora se ha dado cuenta, hablamos de unos 10 años atrás, más o menos viene esta tendencia, 10, 15 años, de que hay que hacerlo así. Y nosotros teníamos una frase al principio de una experta en marketing, en endomarketing. Ella decía que la empresa, ¿ya? Que la empresa trate a su cliente interno de la misma manera que a esta empresa, de la misma manera que a esta empresa le gustaría que ese trabajador trate a su cliente externo. Ambos son igualmente importantes, ¿ya? Sin ninguno de los dos podría, por ejemplo, existir lo que es la empresa. Muy bien, la importancia entonces de la satisfacción del cliente interno tiene relación con todo lo que me habían estado diciendo. Es la base fundamental para alcanzar el resultado esperado. ¿Ya? El capital humano es el único activo de la empresa con el que la organización puede crear una ventaja competitiva. Y que sea una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, ¿ya? Porque es cierto, se puede trabajar con el cliente externo para atraer más clientes externos. Pero ahí hay un cierto punto hasta el que puede llegar la empresa. En cambio, con el cliente interno tiene muchas más probabilidades. Se considera el capital humano, y de ese modo capital humano ya es como un activo de la empresa. Y este activo es súper importante porque los activos físicos y los activos financieros de la empresa ya no son un punto que sea suficiente para diferenciar esta empresa de otras más. Uno de los aspectos más grandes para diferenciar, para ser un elemento diferenciador de las empresas, es un cliente interno satisfecho, por ejemplo, o un buen capital humano. Entonces, este capital humano es una característica de diferenciación entre las empresas que es súper importante. ¿Y por qué es importante? Recordemos que hay muchas empresas ofreciendo lo mismo. Muchas empresas ofreciendo lo mismo. Entonces, la empresa que logra captar, digamos, más clientes es la que va a lograr diferenciarse del resto. ¿En qué elemento súper palpable vamos a ver esto de cliente interno satisfecho? Elemento diferenciador, mayor cantidad de clientes. Lo vamos a ver en lo que es atención a clientes. Ahí está el ejemplo, pero palpable, que es algo que casi podrían tocar. Uno de los, habíamos visto en etapas anteriores, cuando vimos en atención a cliente, que este aspecto, la buena atención al cliente, era un aspecto diferenciador, que muchas veces el cliente va a preferir pagar más, pero tener, por ejemplo, una buena atención. Entonces, eso pasa, por ejemplo, a través de la satisfacción del cliente interno. Si la persona que atiende público, si la persona que está en atención al cliente no está satisfecha, eso no se va a notar al momento de la atención. Y va a ser una atención deficiente. Recuerden que lo que es atención al cliente es súper subjetivo. Es súper subjetivo. ¿Ya? Y esa diferenciación se da ahí.
tienen la importancia de satisfacer al cliente interno también va por el desarrollo de productos y servicios. ¿Ya? El atender bien al cliente no solamente implica captar un cliente, diferenciar a la empresa, sino que también va a tener una incidencia en el desarrollo de productos y servicios para los clientes en general. Porque, por ejemplo, esto va a producir una mayor conciencia a nivel de recabar información. ¿Ya? Y eso va a redundar en lo que es la empresa. ¿Cómo reconocemos al cliente interno en una organización? Si yo estoy trabajando en una empresa, X, ¿cómo sé yo quién es mi proveedor interno y quién va a ser mi cliente interno? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde creen ustedes? ¿Cómo puedo verlo? ¿En un manual? En el organigrama, muy bien. El organigrama, entonces, nos va a servir para eso. Una de las funciones que tiene es esa. En un organigrama, por ejemplo, que sea detallado, que sea súper detallado, que incluso, por ejemplo, tenga los nombres, el trabajador va a tener clarito no solamente de quién depende, sino que quién es su proveedor interno, el que le va a pasar lo que necesita para hacer su trabajo, hacer ese proceso, y quién va a ser su cliente interno. ¿A quién le voy a pasar yo el producto de mi trabajo? Los organigramas, entonces. ¿Qué es un organigrama? Volvemos a la pregunta. ¿Qué es un organigrama? ¿Es un manual? ¿Es una foto? Es un esquema. Muy bien. Es un esquema. Y ese esquema nos va a permitir ver ya la organización de una empresa en un momento determinado. Un organigrama básicamente es la representación gráfica, el esquema que me dijeron, de una organización en un momento determinado. Es como una foto, es como una radiografía de la empresa. Y ojo, en un momento determinado. ¿Ya? Un organigrama va a ir siendo súper variable en el tiempo. Nos va a servir para ver las relaciones jerárquicas entre los miembros de la organización, cadena de mando, desde dónde empieza, quién manda a quién está sobre quiénes son iguales. ¿Ya? Y para ver lo que decíamos nosotros, clientes y proveedores internos. Hay varias representaciones de los organigramas, dependiendo de la complejidad de la empresa, dependiendo de la forma como organizan la información. Hay algunas categorías que se van juntando. A nosotros nos va a interesar por mientras ver este tipo de organigrama. Un organigrama vertical. ¿Ya? ¿Cuál es la característica del organigrama vertical? Es que va hacia abajo, vertical. La cadena de mando, la jerarquía, las dependencias, van hacia abajo. En el punto de la pirámide arriba es la persona que va a tener más poder, ¿ya? Entre comillas, o más autoridad. En vez de poder, digamos autoridad. Y hacia abajo ya va disminuyendo. En la base de este organigrama va a estar siempre lo que son los elementos operativos de la empresa. Los operarios, los trabajadores, etc. Tenemos un organigrama vertical, entonces, que es una organización lineal. Tenemos un organigrama horizontal,
que es lo mismo que el vertical, pero para el otro lado. Empieza a la izquierda con la jerarquía máxima que tenga la empresa, y desde ahí va disminuyendo. ¿En qué varía el organigrama horizontal y el vertical? Es básicamente solamente cómo ustedes organizan la información. No tiene, no tienen una diferencia mayor. Y el organigrama mixto va a tener algunos elementos verticales y otros horizontales. ¿Ya? En el organigrama mixto, muchas veces también van a encontrar elementos matriciales. ¿Qué quiere decir eso? Hay empresas que tienen una organización que se llama organización matricial. Esas matrices, que vamos a llamar así, no pertenecen directamente a la empresa, sino que están asociadas con ella, pero no forman parte en sí de la empresa. Pero si vamos a tener la organización de una empresa, tenemos que ponerla en alguna parte. Entonces, esas se ponen como por el ladito. ¿Ya? Se ponen como por el ladito. ¿Qué elementos de organización matricial encontramos? Son súper frecuentes. Las empresas de auditoría externa. Las empresas de auditoría externa. Las empresas auditorías no se hacen por parte de la misma empresa, sino que se contrata una empresa externa y ellos realizan la auditoría. Y van a estar más o menos pegadita, por ejemplo, a la gerencia, pero no son parte de la empresa, entonces van a estar como por el lado. Las empresas que no tienen un departamento de marketing propio o que trabajan con agencias de publicidad externas, con empresas de marketing externa también. Esa, por ejemplo, empresa de marketing externa va a estar en el organigrama, pero no va a estar dependiendo de la empresa de marketing directamente, sino que va a estar flotando al ladito y conectada así como con una línea por el departamento de marketing. Recordar que en los organigramas, las líneas son las líneas que van conectando los diferentes puntos. Esa es la información, las jerarquías y las relaciones. ¿Bien? Ok. Chicos, ¿dudas en cuanto a los organigramas? No, profe. Bueno, ya. Su trabajo final, entonces. La primera parte del trabajo define con sus propias palabras el concepto de cliente interno. Con sus propias palabras. Así que es lo que ustedes entienden por cliente interno. Tienen que responder también lo siguiente. ¿Por qué es importante que el cliente interno de la empresa esté satisfecho? Y acá, ojo, justificar la respuesta entregando dos argumentos. Recuerden que en lo que era la retroalimentación vimos cómo argumentar. Yo creo que es bueno que el cliente satisfecho esté interno. Esa es su premisa. Porque el cliente interno es una persona y esta persona tiene que desarrollarse como tal dentro de la empresa. Ahí tienen dos argumentos. Perdón, ahí tienen uno. Creo también que el cliente interno tiene que estar satisfecho porque es una parte importante de la empresa. Si el cliente interno está satisfecho, va a tratar bien al resto de los clientes externos. ¿Sí? No se queden en el esto es bueno por esto, sino que me tienen que dar también una razón para eso.
¿Qué departamento de la empresa es el encargado de satisfacer las demandas de los clientes externos? ¿Ya? Y aquí, de nuevo, aquí es interno, ¿ya? ¿Qué departamento de la empresa es el encargado de satisfacer las demandas de los clientes internos? Entregue 2 argumentos para justificar la respuesta. ¿Ya? Voy a mandarles esa rectificación para que lo tengan en cuenta. La segunda parte es a partir de un caso práctico. De esta empresa acá, que es una agencia de viajes. Esta agencia de viajes tiene una asamblea general de accionistas. De acá, de esta asamblea, depende el presidente. Del presidente es asesorado por una auditoría externa, staff, ¿ya? ¿Qué significa que sea asesorado por una auditoría externa? Esa auditoría externa, el nombre ya lo va diciendo, ¿forma parte de la empresa? ¿Sí o no? Priscila, a ver, tengo respuestas acá antes de molestar a la Priscila. No porque es una empresa externa, no porque es externa, perfecto. Entonces, en el organigrama no puede depender directamente de por ejemplo, el departamento de contabilidad. ¿Ya? Ojo ahí. Desde el presidente van a depender 3 gerencias. La gerencia general, ¿ya? Perdón, a ver. Desde el presidente depende el gerente general, y del gerente general van a depender 3 gerencias. ¿Ya? Estas 3 de acá, estas están asesoradas por una auditoría interna, que también es staff. ¿Ya? Cuando vean ustedes la palabra staff, quiere decir que no son parte directa de la empresa. ¿Ya? Es como es parte de, está trabajando ahí con organización staff o matricial. Entonces, de la gerencia administrativa van a depender otros 2 departamentos y así sucesivamente. Con esta información, ustedes tienen que hacer lo siguiente. A partir de su caso práctico, con toda la información que tiene, que es la organización interna de la empresa. Primero, confeccionar un organigrama para graficarlo. ¿Ya? Y cuando hagan su organigrama, me tienen que decir qué tipo de organigrama usaron para representar esta estructura interna y por qué usaron este organigrama y no otro. A partir del organigrama que ustedes hicieron después, van a responder las siguientes preguntas. ¿Quién es el cliente interno del departamento de marketing y ventas? Mencione el nombre y justifique la respuesta entregando 2 argumentos. ¿Es correcto que un empleado del departamento de contabilidad se reporte con el gerente de marketing? Entregue 2 argumentos para justificar la respuesta. Ese se reporte quiere decir que le rinda cuentas, por ejemplo, o le pida órdenes. Va a ser de... voy a contestar esto por acá. ¿Ya? Entonces, para el caso del organigrama, voy a contestar esta pregunta también por acá. Para el caso del organigrama, tienen que pensar cuál es el organigrama que les sirve para representar estructuras que no son parte
de la empresa, pero que sí se relacionan con ella. ¿Ya? Para la elección del tipo de organigrama, eso es lo que tienen que tener en consideración. ¿Qué organigrama es el que me va a permitir representar a estas estructuras que no son parte de la empresa en sí? ¿Ya? Para esta pregunta de acá, nosotros la otra vez hicimos un caso práctico en clase, el del taller mecánico. Cuando echaban a Juanito, creo que era ¿qué se llamaba al que echaban y que estaba metido el suegro? Todo eso se relaciona, por ejemplo, directamente con esta pregunta. Tenemos ahí la pauta de evaluación, definir usando sus propias palabras, explicar la importancia del cliente interno para la empresa, con los argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Identificar y justificar el tipo de organigrama elegido y sus respectivos puntajes. Ya. Voy a responder al tiro esa pregunta. ¿Cuál es la función del cliente interno en la empresa y la diferencia con el proveedor interno? Primero que nada, el proveedor interno pasa material y el cliente recibe. A su vez, ese cliente que recibió el material para trabajar va a pasar el resultado, toda esa mezcla que tenía, la va a pasar para el otro lado. Entonces, el cliente va a ser siempre cliente y proveedor. Es cliente cuando recibe el input, él lo trabaja y después se transforma en proveedor. Ahí le respondí a la Aislich y era al Mauricio. Debería estar en la página, Mauricio, pero si no la voy a enviar. ¿Ya? ¿Qué otra duda tienen? Y le volví a responder a la Aislich. Perdón. Que tengo una pregunta en el chat acá y la estoy contestando. Ahí sí. Ya, entonces chicos, recordar siempre que en esto del cliente interno, el cliente y el proveedor interno, hay una dualidad. Siempre están los dos roles. Cuando yo recibo, soy cliente. Cuando traspaso, soy proveedor. ¿Ya? Siempre en la misma cadena. Input, me lo pasan, lo transformo, lo devuelvo. Exactamente. Ahí respondimos una duda. Chicos, ¿qué otras dudas tienen? Tanto de contenido como del trabajo. Tanto de contenido como del trabajo. Aprovechen de hacer de dar sus dudas ahora, porque la próxima semana nosotros no vamos, los profesores no vamos a estar conectados.
Así que aprovechen de. Tengo otra duda en el chat. A ver, tenemos acá una pregunta. Todas las preguntas son siempre relevantes, chiquillos. Ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a cambiar con el paso del tiempo en un organigrama? Básicamente las personas y puede también ser la organización de la empresa. Por ejemplo, si una empresa sufre una reestructuración, hay a lo mejor departamentos que se van a fusionar. Entonces, si antes habían 4 departamentos acá, después van a haber 3. Ahí cambió. Cuando son organigramas súper detallados, esos organigramas que tienen, por ejemplo, nombres, cargos, incluso las funciones, cuando sacan a una persona, por ejemplo, se va uno de esos trabajadores, ahí también ese es un cambio. ¿Ya? O a lo mejor, por ejemplo, que una persona en ese mismo organigrama detallado, esa persona tiene un ascenso, ya no va a estar ahí abajo, va a estar en un nivel arriba. Entonces, esos son los cambios que pueden haber. Ya. ¿Se puede hacer en PowerPoint y se me envía por email? Sí. Pueden usar PowerPoint, pueden hacerlo en Word, ¿ya? Pueden hacerlo a mano y tomarle fotografía a lo que hagan. En ese caso, chicos, si lo hacen, digamos, a mano, la caligrafía, porfa, que sea clarita. ¿Ya? ¿Más dudas, chicos? ¿Más consultas? Súper bien, recibí hartas consultas por privado, ¿ya? Y está súper bien que pregunten. Para la próxima es el ánimo, dense las ganas de a lo mejor poner las consultas a nivel general, porque a lo mejor hay otro compañero que tiene la misma duda que ustedes. Entonces, ahí nos sirve para responder a varios en general, ¿ya? Y chiquillos, todas las preguntas son relevantes, todas. ¿Ya? Nos pueden abrir un punto de discusión diferente, nos pueden dar una mirada diferente desde un mismo punto. Entonces, todas las preguntas son relevantes. Nunca teman preguntar. Siempre es mejor sacarse la duda, aunque uno crea que no es tanto, que quedarse con esa duda. Y lo más probable, chicos, es que la misma duda que tengan ustedes es una duda que también tenga alguien más. ¿Ok? Muchas gracias por su participación. ¿Ya? Muchas gracias por su asistencia. Si tienen más preguntas, voy a estar disponible entre hoy y el viernes para contestar. ¿Ya? No les prometo la próxima semana porque vamos a estar en un periodo de desconexión. ¿Ya? Que estén súper bien, se cuidan mucho y espero sus trabajitos. Adiós. Tengo algo acá. Chao, chao. Voy a dejar de grabar y nos vamos.